17, versículo del 38 al 50. Primer libro de Samuel. Recuerde, después del Pentateuco está Jueces, Ruth, Primera de Samuel. Parte de los libros históricos, llamados históricos, que narran pues la historia del pueblo de Israel. Así que vamos a Primera de Samuel. Es un libro muy precioso porque allí emerge un personaje que hizo historia, que es el rey David, ¿verdad? David, ahí está hablando de cómo David salió del anonimato. Mire cómo es Dios, hermano. No se preocupe. No, usted no trate la manera de sobresalir, deje que Dios lo haga. En su trabajo, en su diario vivir, en cualquier situación, deje que Dios lo haga. La verdad que Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. En el momento oportuno, Dios lo va a poner en el lugar indicado para que ahí haga la diferencia. Así que dice el versículo 38, Primera de Samuel, capítulo 17, enfrentando a un gigante llamado 2024. Bueno, recuerde, son 12 meses, 12 rounds. ¿En qué round se lo van a noquear? Bueno, yo espero que usted llegue al 12º round, ¿verdad? Y diga, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tomados de la mano del Señor. Dice el versículo 38, y es una historia que todos conocemos, la historia de David y Goliat. Y dice el versículo 38, recuerde, enfrentando a un gigante llamado 2024. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Imagínense, el rey Saúl, el primer rey de Israel, se quitó su coraza, se quitó su traje, su armadura, porque David iba a enfrentar a Goliat. Y David vistió a David con su ropa, versículo 38, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. ¿Cuántos años tenía David? Aproximadamente, póngale 17 años, por ahí coinciden, que era un joven. Y dice el 39, estamos en Primera de Samuel 17, 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, o sea, intentó caminar David, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, o sea, las tiró. Y tomó, ¿qué? Su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia Goliat. O sea, en pocas palabras, con todo aquello que le había acompañado, cuando él componía los salmos, cuando él oraba a Dios, cuando él pasaba en los desiertos cuidando las ovejas, todo lo que le había acompañado. Y dice el 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él, o sea que traía hasta un ayudante, mire, Goliat. Versículo 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿qué pasó? Le tuvo en poco. Y a usted y a mí nos puede pasar en cualquier momento, que las personas muchas veces nos ven de manera insignificante, más no saben que usted es un hijo, una hija de Dios. Y dice que le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Versículo 43, y dijo el filisteo a David, soy un perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, y miren la certeza de un hijo de Dios. Esa es la certeza que usted y yo debemos de tener ante los problemas y las circunstancias, siempre y cuando andemos derecho, siempre y cuando estemos tomados de la mano de Dios. No estoy hablando que
venir de vez en cuando o de vez en cuando buscar al Señor, estar con el Señor siempre. ¿Y qué dice? Y mire lo que le dice David en versículo 46. Jehová te entregaré hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Escuche bien lo que dice. No son las armas convencionales que usted y yo usamos para enfrentar los problemas. Puede tener el mejor abogado, puede tener el mejor médico. No estoy diciendo que están de más, no, ¿verdad? Pero su prioridad número uno va a ser confiar ¿en quién? En Dios. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, hoy en esta noche te doy gracias. La iglesia, mi Dios, está volviendo a la normalidad después de un tiempo de receso, un tiempo de vacación. Gracias por ese tiempo. Ahora, Señor, a enfrentar este año, a enfrentar este gigante. Sabemos que van a venir adversidades, van a venir problemas, van a venir dificultades. Pero antes de pensar en quién me puede dar un préstamo, antes de pensar en quién me puede proteger, en quién me puede ayudar, antes de pensar quién es el mejor especialista, antes de pensar cualquier cosa, Señor, mi mayor arma eres tú, Señor, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es una historia muy preciosa, una historia muy bonita. Usted le pregunta a cualquier niño de Taberkit y quién no conoce la historia de David y Goliat. Y muchas veces nosotros tenemos de menos estas historias porque creemos que ya las conocemos. Pero si usted y yo vamos leyendo, meditando minuciosamente en lo que la palabra trata de hablarnos, trata de enseñarnos, créame que terminamos siendo edificados. La Biblia dice, y vuelvo y se lo repito en Romanos 10:11, que todas estas historias que acontecieron, que todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos, para motivarnos, para que usted y yo sepamos también cómo estos grandes hombres de Dios actuaron, cómo confiaron en Dios para poder salir adelante. Y bueno, es la historia de David y Goliat. Bueno, si usted lee este gigante, si lo traduce, las medidas que da ahí, medía 3,5 metros aproximadamente. Hace poco estuve con el hijo del pastor Catán, el hermano Diego. ¿Cuántos conocieron a Diego? Tremendo. Yo le digo filisteo, le digo yo a él, porque tiene descendencia palestina, era acomodador, por ahí estaba parado. Y yo le digo, qué increíble lo que Dios hace. De todos tus hermanos, eras el único que servía, el único que estaba ahí parado en esa puerta con la hermana Leonor. Y fue el único que le salió la residencia rapidito y se fue. No estoy menospreciando a los demás hermanos de ninguna manera, pero me estaba diciendo, yo le digo, uy, qué increíble, te fuiste rápido. Porque me estaba contando que a los hermanos le faltaba algunos años, y me dice él, porque le servía al Señor. O sea, no es en vano, hermano. No es en vano. Dios siempre tiene algo bueno, tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, vemos cómo este gigante Goliat se burlaba de los escuadrones de Israel. Se burlaba. Recordemos que los filisteos, los que hoy en Gaza, era en ese tiempo donde ellos habitaban y eran como los que prevalecían muchas veces en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel con Saúl se había apartado del Señor. Entonces tenían la opresión. Recordemos que venimos del tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que le parecía, pero siempre hay alguien que hace la diferencia. ¿Se recuerdan cuando Saúl es desechado y Dios manda a Samuel a que vaya a ungir al próximo rey de Israel? Y Isaí
tenía 7 hijos y le pone a los primeros 6, desde el mayor hasta el menor, y a David no lo tomó en cuenta. ¿Y qué le decía el Señor con cada uno de ellos? No, no es ese, no es ese. Porque Jehová no ve la apariencia, Jehová ve el corazón, ve el interior. Entonces, caras vemos, corazones no sabemos. Por eso tenga cuidado cuando hable mal de alguien. Usted no sabe la relación que pueda tener con Dios. Entonces, hermano, lo importante es nuestra relación con Dios, y eso es lo que lo quiero motivar en este año. Ponga a Dios de por medio. Ponga lo espiritual en primer lugar. Los hombres le van a fallar. Yo como pastor puedo fallar, pero Dios nunca le va a fallar. Entonces, este gigante provocaba a los escuadrones de Israel y todos le tenían miedo. No le tenga miedo a las cosas, hermano. Mire, nosotros este año, quizás 2023, junto con mi esposa, quizás ha sido el año en donde hemos enfrentado las cosas más difíciles quizás de nuestra vida, yo así lo puedo decir. Pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Es increíble cómo nos ha sacado adelante, pero creo que usted también, mire, viniendo después de un receso, ¿verdad? Con mi esposa, de unos tiempos que nos quedamos, porque muchos pueden decir, el pastor de vacaciones, ay hermano, si soy humano, igual que usted, y verdad, y hacemos nuestro servicio a honoren, ¿verdad? Acá no recibimos salario ni nada. Pero, ¿cuál es el punto? La primera noticia que recibí es que se había arruinado la consola, la que mueve todo el sonido. Imagínense qué tremendo venir. Le estaba contando a la hermana Catherine, se hizo una inversión grande. Agarramos todo lo que estaba de las ventas y todo, y una inversión grande. Y hoy así son las cositas, miren. Digitales, ya no son aquellas tremendas cosas. Así son las cositas, y usted solo desde la tablet las dirige. Hermano, ya teniendo problemas comenzando el año, pero nada nos va a desanimar, ¿verdad? Porque tenemos un proyecto de construcción. Ya están las fechas establecidas que hay que hacer los pagos a los ingenieros, arquitectos y todo, como le dijera, pero no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, y sé que cualquier gigante que tengamos al frente, tomado de la mano del Señor, vamos a salir adelante. Entonces, vemos acá que todo el ejército, incluyendo a Saúl, tenía miedo enfrentar a este gigante, y por eso él llegaba, y dice que por 40 días se estuvo riendo de ellos. Y este gigante Goliat estaba confiado que no había nadie que le podía hacer frente. Pero un jovencito, un pastorcito de tan solo unos pocos años de edad, fue el único que se atrevió a desafiar ese gigante. Era alguien que había desarrollado una comunión con Dios. ¿Sabe que David escribió 150 salmos? 74 salmos aproximadamente escribió David. ¿A dónde cree usted? En el desierto, en los momentos más difíciles. O sea, él tenía una buena relación con Dios. Por eso le llaman un hombre conforme al corazón de Dios, que cometió errores, y errores graves, hermano. Adulterio, asesinatos. Bueno, el Señor no le permitió construir el templo. No vas a ser tú, sino tu hijo, le dice, porque tú tienes las manos manchadas de sangre. Pero sin embargo, hallaba misericordia delante de Dios. Porque Dios sabe nuestras luchas, sabe con lo que usted pelea, con su carácter, su temperamento, sus compulsiones, sus pecados, sus cosas. Lo importante es ser transparente delante de Dios y pedirle que nos ayude, mi amado hermano. Entonces, el ejército de Israel usaba sus diferentes armas. Tenía escudos, flechas, espadas, lanzas. Tenía gente valiente, pero en los momentos que más se necesitaba quedaron paralizados. Pero de repente aparece este pastorcito, y mire lo que dice el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo:
¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire la convicción y la certeza que él tenía que Dios estaba con él. Por eso exhorto nuevamente. Mire, de parte de los anuncios, este domingo nos consagramos para 3 días de ayuno. Yo voy a tratar de hacerlo completo, hermano. Le desafío a que se una. Vamos a transcribir la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Van a ser tres días en el cual usted puede hacer un ayuno completo, medio ayuno o un ayuno parcial. Si usted lo quiere hacer, pues este domingo vamos a estar explicando cómo lo vamos a hacer. Le vamos a dar la papelería y nos vamos a consagrar en el culto de las 8, en el culto de las 10, con los jóvenes a las 2 y al culto de las 4 de la tarde. Así que se atreve, comenzando el año. Hermano, va a ser de tremenda bendición. Entonces, mire el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho, la refirieron delante de Saúl, que era el rey de Israel, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, David diciéndole al rey de Israel, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire la convicción. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y ahí dice, pues ese león, pues ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire, poniendo a Dios en primer lugar. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿A cuántos Dios le ha hecho un milagro? ¿Cuánto cree que le puede hacer otro milagro el Señor? Amén. Amén. Entonces dice acá, y dijo Saúl, ve, y Jehová esté conmigo. Mire la decisión de este muchacho. ¿Por qué me encanta esta historia, mi amado hermano? Porque nos enseña sobre la fe, sobre el valor y el poder que hay en las palabras. Sé que las palabras pueden ser para vida o para muerte, ¿verdad? Pueden ser para construir o destruir, para edificar o derribar. Que no salgan palabras de su boca que no sean para eso, mi amado hermano, con sus hijos, con su familia, en sus proyectos de vida, aunque las cosas se pongan difíciles, usted crea lo que dice el Señor, crea lo que dice su palabra, crea a ese compromiso, a ese pacto que usted ha hecho con el Señor, porque Dios no va a pasar por alto eso. Entonces, acá Saúl consideraba a David como alguien inexperto en cuestiones de batalla. Pero, ¿a qué quiero llegar yo con este mensaje en esta noche? David no tomó las armas convencionales que el ejército de Israel tenía. Saúl le puso la armadura. Saúl le dio su espada. Imagino que le dio alguna lanza. Pero David tomó las armas con las cuales él contaba y usaba siempre cuando era pastor de ovejas. Dice que agarró su honda, agarró 5 piedras lisas del arroyo, las metió en su morral. Pero ¿cuál era su arma principal que él tenía y que usted debe tener en este año 2024? El respaldo y la confianza en el Dios que él había creído. Esa era su principal y más poderosa arma en el cual él confiaba. El respaldo en su Dios.
Por eso en todo proyecto de vida, comenzando el año, siempre le he enseñado como pastor y me lo enseñaron a mí, agregue el reino en todo, agregue el reino de Dios. Hermano, no deje a Dios fuera de la ecuación, no deje a Dios fuera de la fórmula. Entonces David, esas fueron las armas con las cuales él había confiado y había vencido antes a leones, a osos, y se lo dijo a Saúl que también a ese gigante llamado Goliat. Pero entro al sermón hoy en esta noche. Estamos iniciando un nuevo año. Estaba hablando hoy con mi hijo, que me llamó, que salía del trabajo. Gracias al Señor, se graduó el año pasado, la última semana, el mes de diciembre, como economista, como en finanzas. Yo le decía, ¿y cómo está la inflación allá en los Estados Unidos? Él me decía, mira, ya está llegando a la normalidad. Pero estos años en los cuales estuvo la inflación alta, las secuelas va a golpear a todos ustedes, me dice, a los países Entonces, no hay duda, pues, que va a ser un año de recesión. O sea, ¿qué es la inflación? O sea, los precios subieron, pero hoy que bajó la inflación, me estaba explicando que los precios no bajaron, se mantuvieron, pero el poder adquisitivo no subió. O sea, nosotros seguimos con el mismo salario, con los mismos ingresos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer frente, hermano, a este gigante? Por ejemplo, en la finanza. Si usted está yendo al súper nuevamente sin un presupuesto, agarrar solo lo que usted cree conveniente, sin una disciplina, sin un proyecto, hermano y hermana, le va a ir igual nuevamente. Vamos a tener los mismos problemas. Entonces, recuerde que este es un año bisiesto. Año 2024 lleva un día más, son 366 días, o sea, febrero tiene un día más, 29, pobrecitos los que nazcan ese día, 29, entonces son 366 días y pueden venir batallas. No hay duda que van a venir problemas, vamos a ser provocados, los vamos a topar con piedras de tropiezo, van a venir desánimos, van a haber obstáculos, van a venir batallas en la familia, batallas en nuestra salud. De hecho, mes de enero es para que usted se haga un chequeo general. Ahí mire, Cupón Club, $20, le hacen como 20 exámenes para ver cómo está de su sangre, de sus riñones, de todo. Hágaselo, hermano. Entonces van a venir batallas, quizás batallas legales, problemas en el trabajo, en el negocio, pero lo cierto es que van a ser 366 días, que no hay duda que va a haber algún momento que vamos a tener problemas. Pero ¿cómo los va a enfrentar? ¿Con las armas convencionales? No, tiene que ser, vaya a 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino como son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas con las que usted y yo debemos de luchar no son las armas convencionales. Esas nos van a servir de apoyo. Las que usted va a usar van a ser las espirituales. Mire, yo me puse en el corazón de hacer este ayuno. Yo sé que grandes cosas va a lograr espiritualmente. No se enfoque en el problema, enfóquese en agradar a Dios. Enfóquese en la comunión con Dios que va a tener. Y no solo le va a traer beneficios espirituales el ayuno, sino que también beneficios fisiológicos en su cuerpo. Ya se acuerda de esa gallina que se comió, ¿verdad? De todo lo que comimos el 24 y el 31. Va a traer beneficios también a nuestra salud. Pero lo más importante
son los espirituales. Entonces no confíe en las armas convencionales. Yo me recuerdo en el trabajo de mi esposa. No, hombre, hace muchos años tenía un seguro tremendo, ¿verdad? Que hasta las narices se mandaban a arreglar. Y de repente lo quitaron, hermano. Híjole, le digo a mi esposa, ¿y cómo vamos a hacer? Hermano, y pasaron como 5 años, ¿verdad? Pero gracias a Dios no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque estábamos confiando no en el seguro médico, sino en Dios, mi amado hermano. Entonces, ese debe de ser su principal, no se le olvide recordar que usted tiene armas espirituales con las cuales va a pelear todo problema, toda dificultad que se le pueda presentar en este año 2024. Número 1, ¿cómo? Tomando en cuenta a Dios siempre. Vaya a Proverbios capítulo 21, versículo 31. Mire lo que dice. Proverbios 21, número 1, le dije tomando en cuenta a Dios en todo, en la ecuación, en la fórmula, siempre debe estar Dios de por medio. Ejemplo, usted quiere un ascenso, usted quiere ganar más, Señor, si tú me das ese ascenso, si tú me ayudas, yo te prometo esto, yo te prometo lo otro. Señor, si me ayudas con mi familia, agregue el reino siempre. Mire lo que dice Proverbios 21, 31. Número 1, toma en cuenta a Dios en todo. El caballo se alista para el día de la batalla. Usted puede prepararse con todo, tener el apoyo de todo, pero ¿quién es el que le va a dar la victoria? Dice acá, Dios. Pero Jehová es el que da la victoria. Entonces usted puede tener, Saúl podía tener armas letales. Hermano, imagínese llevar un casco, llevar una coraza, llevar la espada del rey. En el caso de David, poder llevar el escudero también que le acompaña ahí. Pero nada se compara al tener el respaldo de Dios en su vida, el favor y la gracia de Dios. Entonces, mi amado hermano, lo que yo le quiero dejar en su corazón, que este año no confíe en sus ahorros, no confíe en su trabajo, no confíe en su negocio. O sea, usted es el todo por el todo, pues, ¿verdad? Porque ese debe de hacer, también esforzarnos, ¿verdad? Porque no le deje todo a Dios, pero su mayor confianza debe estar en el Señor. Le preguntaba una hermana, mire, fíjese que hoy están haciendo unas operaciones tremendas. No, yo no quiero que me opere, yo quiero que Dios me sane. Así debe ser la convicción que usted debe tener. Poniendo a Dios en todo y en primer lugar. Le digo esto porque van a haber problemas en los cuales el único que nos puede ayudar es Dios. Por ejemplo, problemas familiares, problemas en el trabajo, la rebeldía de los hijos, un problema en nuestros hijos que nos desestabilizan y tantas cosas que pueden venir, hermano. Pero usted y yo debemos de saber que contamos ¿cómo? Con armas espirituales. La oración, el ayuno, el congregarse, el leer la Biblia. Usted tiene su palabra, estúdiela, conózcala, lea, tenga un programa de lectura durante todo el año de la Biblia, hermano. Eso le va a ayudar grandemente, poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Recuerde que Jesús ha prometido estar con nosotros. Dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, Él nos va a acompañar siempre. Así que, mi amado hermano, este año 2024, no se le olvide, ¿verdad? Que Dios está con usted, que usted posee armas espirituales con las cuales le puede hacer frente ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.